Es así, estuve el fin de semana en la localidad de Ushuaia, fui invitada por la Fundación Levenson, la coordinadora que es Natalia Yáñez, junto a Guillermo Lobos, un periodista nacional que tiene nuestro país, porque ellos están haciendo esta iniciativa que se llama Yo me comprometo, vamos a tratarnos bien. Es una iniciativa que ya es la segunda corte, porque ellos quieren concientizar, reflexionar e instalar el tema de la gran problemática del bullying que existe en Argentina. Te cuento, Ignacio, que esto no es un problema menor, al contrario, es alarmante lo que está pasando. No hay estadísticas oficiales, en principio, hay que elaborarlas, es un tema pendiente del país, pero hay una organización internacional que sí mide diferentes países en el mundo y el último relevamiento que hizo nos ubica en el quinto lugar, o sea, uno de los países con más violencia entre los niños, niñas y adolescentes. Y esto no es la violencia en sí es un daño terrible que se le hace al ser humano. Genera baja autoestima, genera depresión y hasta en muchos casos de las decisiones extremas que es el suicidio. También decirte que según UNICEF, otra organización internacional, 6 de cada 10 niños en Argentina que han tenido entre 1 a 14 años han admitido que han sufrido prácticas violentas en esa edad. Es decir, esto es transversal, es algo que está sucediendo, que está dañando la salud mental de nuestros niños, niñas, adolescentes. Por eso es tan importante atacar el problema, empezar a visibilizarlo, empezar a reflexionar, empezar a mostrar que no nos sirve de nada usar palabras dañinas, mostrar siempre el lado negativo, sino que tenemos que empezar a respetarnos, tolerarnos, aceptarnos y tratarnos como personas con derechos humanos, porque de esa manera se va a poder generar una armonía en el país que hoy no estamos teniendo. En cuanto a esas estadísticas que recién mencionaste, Gabriela, tienen mucho que ver con la actitud también de los adultos, de nosotros los adultos hacia los niños, la educación que le damos, la escucha, la atención que le brindamos a ellos en cuanto a la problemática que pueden llegar a estar atravesando y que por ahí se sienten reprimidos en el momento de afrontar eso que está sucediendo, de no poder contarlo. Es ahí donde hay que hacer foco en la sociedad adulta, me parece, ¿no? Por supuesto que el ejemplo y el modelo que le damos los adultos es el que los niños y niñas suelen replicar. Sin ninguna duda, gran culpa es de cómo ven ellos que nos tratamos entre los adultos. Y eso también es importante empezar a reflexionar y empezar a cambiar. Hace 30 años que el Estado Nacional suscribió la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en donde hubo un cambio de paradigma en este sentido. A partir de esa convención internacional, los niños son sujetos de derechos y a los niños hay que preguntarles, hay que escucharlos, hay que saber cuáles son sus necesidades. Y eso es tanto en un proceso judicial como en un proceso escolar, en todos los ámbitos de la vida. Antes esto no era así, antes era como se consideraba que ellos no tenían opinión y que todo se debía preguntar a los padres. Bueno, hoy no, eso cambió. Y estamos adaptando todas las leyes nacionales a este punto de vista. En mi caso particular, estoy trabajando muchísimo con estos temas, sobre todo lo que es la violencia extrema, que son los abusos, que son los abusos sexuales, los acosos, que eso ya es una violencia que viola los derechos humanos de una manera gravísima, pero todo tiene una raíz y que es estar en una sociedad que no para de ser violenta. Entonces, estas acciones positivas, estas acciones que se pueden hacer y que cada uno desde su rol lo puede transmitir, por eso estaba, por ejemplo, Guillermo Lobos, un periodista que él se comprometió y se compromete constantemente a tratar de hablar de estas cosas, de generar reflexión y concientización a través de sus medios de comunicación. Porque los medios también son importantes en esta lucha. Y por supuesto que el Estado nacional y los estados locales y provinciales
también son actores fundamentales para generar políticas públicas y que se fomente una sociedad más amigable en donde nos respetemos mutuamente. Así que para mí fue un honor, estuve muy agradecida de que me hayan invitado, de poder ir a llevar lo que se está trabajando en el Congreso y por supuesto recabar información y seguir profundizando esta temática que lo tenemos que poner en la agenda como uno de los temas principales. Diputada, en cuanto a eso que usted recién manifestaba de una de las herramientas de las tantas que existen en el país y que por ahí la sociedad toda desconoce de cómo actuar, ¿cómo debemos actuar y qué amparo, qué reparo le da el Estado a las familias y a las víctimas de bullying y de ciberbullying? Existe una ley nacional, una ley que contempla más que todo en el ámbito escolar, que es donde se deben realizar ciertos protocolos de convivencia, de ciertos protocolos de cómo actuar ante estos casos. Pero esto es importante que se aplique a replicar también y a darle herramientas a las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, hemos sancionado el año pasado la ley Lucio, que la ley, lo que le pasó a Lucio, lamentablemente no es el único. Hay muchísimos otros Lucios que están en Argentina y que están siendo desprotegidos, violentados en sus mismas familias, que es el lugar donde ellos tienen que tener seguridad. Y eso marcó que todos los sistemas de alerta, tanto en la salud, en la educación, no funcionaron. Entonces sancionamos la ley Lucio para capacitar, como primera medida, capacitar a todos los órdenes del Estado, y también es voluntario la capacitación que puedan tener todas las organizaciones de la sociedad, ya sea clubes, ya sea fundaciones, ya sea personas que tengan ganas de poder interiorizarse todo lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes y empezar a tener herramientas para trabajar en generar todos estos protocolos de actuación. Después tenemos trabajos en la Comisión de Niñez y Adolescencia, en la cual formo parte, en donde estamos profundizando aún más todo lo que es la prevención y las alertas tempranas. En mi caso particular estoy trabajando con médicos y especialistas, integrantes del Poder Judicial, para proponer una alternativa para intentar tener equipos especializados en los hospitales públicos, en donde cuando algún niño o niña adolescente venga con algún daño, con algún accidente, que suelen decir los familiares, bueno, esto sea analizado particularmente y en caso de que haya alguna sospecha de que no haya sido un accidente, se activen los protocolos. Como así también, y esto es un caso especial, decirte que cuando una persona ve que a un niño o niña adolescente lo están violentando, tiene la obligación de denunciar. Sí. Pero muchas personas no se animan porque después le suceden cosas o trae consecuencias que no quieren tenerlas. Entonces también tenemos que trabajar en la protección para esas personas que denuncian, porque hoy la obligación de proteger y de cuidar a los niños y adolescentes ya no es más de la familia solamente, es de toda la sociedad. Exacto. Y esto es sumamente importante porque es uno de los temas para poder prevenir y sacar a ese niño o alertar y protegerlo de lo que está viviendo. En las escuelas, hoy por hoy, la currícula de aquí de la provincia de Córdoba y del país, ¿se habla de estos temas en el aula, los docentes, los niños, como para, de cierta manera, tomar conciencia desde temprana edad y, como decíamos al principio, o sea, tratar de ayudar a aquellas personas que están atravesando estos momentos difíciles, como observamos en imágenes también que acompañan, donde son acosados continuamente, esa viveza de la adolescencia o de la niñez que piensa que todo está bien, pero sin embargo le estamos causando un daño que en muchos casos puede ser irreversible con el paso del tiempo o puede dejar algunas secuelas, miedos, temores, incertidumbre. ¿Se trata esto en el aula, Gabriela? Mira, existe esta ley nacional de educación que han adherido las provincias. Entiendo que los docentes lo suelen tratar, pero por supuesto que nunca es suficiente. Sé de muchas docentes que lo tratan con especificidad. Es más, a mí en especial me han invitado y cuando trabajo o cuando trato de estar con los jóvenes, escuchándolos, o sea que se replica el tema del bullying. Ellos te dicen
que uno de los temas que más los daña, que más le preocupa y que se tendría que solucionar como tema de ellos desde la mirada de los jóvenes, es el tema del bullying, de cómo hay el maltrato, ¿no? Y que muchas veces se burlan y que se tratan mal. Y la verdad que no se sabe, hay que enseñarle a ese niño y niña adolescente que muchas veces te dicen, no, pero es un chiste, no le duele, él se ríe con nosotros. Y la verdad que no. No. O sea, muchas veces puede pasar que le estamos generando un daño terrible y eso es culpa de no concientizar, de no hacer reflexionar al niño o niña adolescente, porque cuando uno les habla, cuando uno les explica, cuando uno les cuenta lo que esto pasa, toman conciencia. Los niños y niñas adolescentes son personas que cuando uno charla con ellos, les comenta la situación, puede conversar, generalmente lo toman y tratan de cambiar. Entonces, creo que tenemos que aprovechar y generar más espacios de reflexión en todos los ámbitos. Ayer en Ushuaia estuvimos, por ejemplo, con dirigentes deportivos, con deportistas, porque hay muchísimos casos de violencia en las organizaciones deportivas, en los campeonatos deportivos. Sí. Y qué mejor, por ejemplo, que usar el deporte para fomentar el buen trato. Porque el deporte es salud, el deporte se trabaja muchos en equipo, se hace un ambiente de camaradería, más allá que también hay competición. Entonces, si fomentamos en diferentes ámbitos el hecho de que tenemos que tratarnos bien, de tenemos que respetarnos, creo que podemos lograr este cambio de paradigma que necesitamos para que haya menos gente, menos personas que tengan ese daño en su psiquis y en su emocionalidad. Ojalá que así sea, que todos tomemos conciencia de la importancia de los buenos tratos, la solidaridad, la empatía, el diálogo, el respeto sobre todas las cosas. Gabriela, ha sido un placer hablar contigo. No, gracias a usted, Ignacio. Les agradezco muchísimo por haberles interesado este problema puntual y bueno, como siempre, a disposición.